Buenas noches, Dios les bendiga, amados, nuevamente en este día tan hermoso, tan especial. Les saludo en ese glorioso nombre, nuestro Señor Jesús. Espero que mientras llegue a su hogar o en la comunidad de su hogar, usted tenga tiempo para abrir las Sagradas Escrituras y compartir conmigo en segundo libro o carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Mientras usted se prepara, quiero con mucho respeto y cariño agradecer atentamente las oraciones de ustedes por Centro Familiar Roca de Salvación. También les pedimos siempre encarecidamente orar por este servidor y mi amada esposa Nilsa García, que está en los controles. Gracias por aquellos que oran por nosotros. Gracias a los que se conectan en El Salvador, la familia Varillas, en Guatemala, la familia Barrios, en Retauleo, la familia Vázquez, en California, la familia Landos, Crisóstomo y otros que siempre están pendientes de esta programación. Así que gracias a todos. Vamos a compartir ahora en 2 de Corintios 2:14, y dice así la palabra del Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por ese Dios que nos lleva siempre en triunfo. Padre, gracias por tu santa palabra. Úsala para bendecir nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Siempre en triunfo, triunfantes en Cristo. En Cristo no hay lugar para gente derrotada. ¿Okay? La gente derrotada es la que siempre está quejándose, murmurando y hablando de tristezas, derrotas. Sí, Dios ama a todos, a los derrotados, pero digo, no hay lugar para la actitud continua de derrota. No hay espacio en Cristo no para las personas, sino para la actitud pesimista, la actitud negativa, la actitud que no se puede, porque con Dios podemos, amados hermanos. Y la Escritura nos dice aquí que hemos de dar gracias a Dios, porque en Cristo Dios siempre nos lleva en triunfo. Cuando hablamos de triunfo estamos hablando de victoria. Victoria es un término militar que refleja el resultado de un conflicto largo, militar o un conflicto personal. Cuando usamos el término triunfo o sinónimo que es victoria, estamos hablando de que en las batallas, en las luchas que tengamos de frente, pensemos siempre en dar gracias a Dios en fe, que Dios nos sacará en victoria, en triunfo. A veces los resultados pueden que no sean los que usted y yo queremos ver, pero de ninguna forma quiere decir que Dios no nos da triunfo. Es que el triunfo no es sencillamente o 100% de las veces ver a nuestros enemigos en el suelo derrotado. Triunfo no quiere decir que todo el tiempo Dios va a humillar a nuestros contrincantes y vamos a verlo un día después que oramos los resultados y que todo está color de rosa. A veces los triunfos envuelven lecciones importantes, envuelve aprendizaje. Por eso cuando decimos no hay lugar para personas derrotadas que continuamente, aclaro, continuamente están hablando de derrotas y que no se puede. Porque en Dios nosotros sabemos que aún los tropiezos, las piedras en el camino, las adversidades, las luchas que tenemos, nos darán
tremendas lecciones que nos ayudarán a subir el próximo peldaño, que nos darán lecciones que regularmente no aprendemos. Y es que en la vida hay muchas lecciones. Y cada día que enfrentamos una crisis, un desafío, es parte del cúmulo de experiencias que nosotros vamos adquiriendo según vamos caminando. Es ilógico creer de que en todos los problemas y en todas las situaciones siempre vamos a salir victoriosos y siempre vamos a ver triunfo y brincar. No, hay veces que parte de la vida, parte de la victoria del creyente es haber experimentado en algún momento una derrota. Ahora, cuando yo hablo, no es paradójico que cuando hablo de victoria, que Dios aún en los conflictos y en las batallas nos da victoria y enseñanza, no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar con las manos en alto y nunca vamos a experimentar un tropiezo, un fracaso, una derrota, o que nunca va a haber enfermedad o escasez, o que nunca va a haber una separación, un divorcio. Todo esto es parte de los procesos que Dios usa para sacarnos triunfantes. Triunfo no quiere decir todo el tiempo estar allá en el pico de la montaña. Hay veces que parte de nuestro triunfo es haber experimentado un raspón, un desliz, una caída, haber cometido un error, haber fracasado. El ser humano aprende lecciones de la vida a través de la experiencia, viendo, tocando, quemándose. El dolor no es enemigo del ser humano. El dolor nos dice: estás dañándote, está pasando algo en tu vida. No lo vemos así, pero el dolor, por ejemplo, en una muela no es enemigo, nos molesta, lo queremos eliminar, sí, pero el dolor es una alarma que el cuerpo biológico, a través de sus nervios sensores, nos manda señales al cerebro diciéndole: tienes una infección. Bendito sea Dios por ese dolor, porque a veces hay enfermedades fatales, silenciosas, que cuando venimos a darnos cuenta ya es muy tarde. Así que experimentar el dolor no es paradójico del triunfo del cristiano. Cuando hablo, no hay lugar para personas con actitudes fatalistas, derrotistas, todo el tiempo. Quiero decir, y me refiero de nuevo, a personas que no quieren aprender a superarse, a enfrentarse. Personas que porque ha habido un problema, una separación, un divorcio, tiran la toalla y dicen: no voy a tratar más, o Dios no me ayudó, o Dios se alejó de mí y me olvidó. No, hay lugar para todo eso. Y lo positivo a veces de algunas derrotas es que nos hacen ver el camino por donde nosotros comenzamos a fallar. Así que, amados, a veces algunas victorias se obtienen de aparentes derrotas. Aparentes derrotas, digo, porque a veces el diablo se ríe de nosotros porque dice: te puse finalmente contra la pared. El diablo a veces dice: ya vistes, yo no te voy a dejar que te levantes. Y este problema, este aguijón te queda a ti. Pero esa es una aparente derrota. Hay situaciones en que perdemos un empleo y nosotros nos quejamos. Pero yo quiero decir, no es una derrota. Aparentemente es una derrota. Porque detrás de eso, Dios nos quiere dar bendiciones grandes que no hemos aprendido. El rechazo. Alguien nos rechaza. Alguien nos dice: no te amo. Y Dios usará esas circunstancias adversas, esas tormentas emocionales para mostrarnos: yo tengo
algo mejor, un lugar mejor o una persona mejor. Esa es mi experiencia. No quiero hablar de lo personal, pero en cierta ocasión, cuando de 23 años yo estaba pensando en casarme, me rechazaron y yo pensé que ese era el final del mundo, que me hubieran rechazado. Pero ese aparente derrota, ese aparente tropiezo, Dios lo utilizó para poder ayudarme a entender que esa no era la voluntad de Dios, que yo iba al fracaso y Dios me ayudó a quitarlo. Ese aparente rechazo me dolió, me marcó, me traumó, pero bendito sea Dios que lo permitió para darme a mi esposa, a darme a alguien mejor. Así que cuando piensas que Dios te quita algo, es porque te quiere dar algo mejor. Te va a quitar lo que no te conviene, lo que no es de bendición, lo que es de tropiezo. Esas son aparentes derrotas. Perdiste el empleo, dice, Dios mío, parece que ahora sí estoy en el punto más bajo, sin dinero, con deudas, con compromisos, sin ayuda, abandonado, pero Dios te dice, yo te voy a levantar, yo te voy a sostener, cree en mí, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes, dice Dios en Isaías 41:10. Sé que algunas veces el diablo se ríe, se burla porque dice, vistes, te derroté. Pero ¿sabe qué? Esas aparentes derrotas y fracasos son las oportunidades que Dios utiliza para subirnos al próximo nivel. Porque todos en la vida necesitamos aprender a gatear, a dar pininos, a pararnos, a tropezarnos, a levantarnos y seguir tratando hasta que se afirmen nuestros pies y finalmente aprendemos a caminar y por último hasta correr. Pero esos procesos a veces son dolorosos y no los entendemos porque esas aparentes derrotas como que marcan nuestras vidas y bajan nuestra autoestima y nos hacen ver débiles, fracasados y que no pudimos llegar a donde queríamos. Pero ¿sabe qué? A los que Dios aman, dice Romanos 8:32, todas las cosas les ayudaban a bien. Eso es para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito para tu vida, sí, y hay veces que vas a experimentar luchas y batallas. Por eso Dios dice en Éxodo 14:14, mire qué fácil ese verso, Éxodo 14:14, Jehová peleará con vosotros, por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Qué bueno es pensar que en mis aparentes derrotas Dios está operando y trabajando. Y sí hay momentitos que la lucha se pone difícil, que la victoria no es tan accesible o asequible, que el triunfo va a venir como resultado de lágrimas, resultado de confrontar al problema, como resultado de permanecer y seguir adelante de rodillas. Amigos, de rodillas nadie se cae. Sí, así como lo yo, de rodillas nadie se cae. Y mientras el creyente se mantenga caminando de rodillas, yo quiero decirle, esa es una figura simbólica para decir, mientras no abandones tu vida espiritual, tus aparentes derrotas serán lecciones importantes que te mantendrán siempre en triunfo. Como Dios nunca fracasa y Dios siempre lucha por nosotros, siempre Dios va a intervenir en nuestras batallas, aunque nosotros lo veamos imperceptible, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, aunque no lo esperemos, Dios siempre nos dará victoria. Cuando los enemigos intentan guerrear contra nosotros, Dios utiliza gente, situaciones y tormentas para derrotarnos. Y a veces dentro de esas luchas y batallas hay personas que sencillamente o les caemos mal o no nos quieren ver de pie. Pero bendito sea Dios, que aquel que está ahí arriba, Él es fiel y justo para librarnos
Y aunque esos enemigos guerreen contra usted y contra mí, no prevalecerán. Porque Dios nos ayudará. ¿Y qué hace Dios? Mire lo que dice este precioso Salmo 146, 9. Y el camino de los impíos trastorna. Qué lindo es Dios. Dios ayuda al huérfano, ayuda a las viudas. Y dice que el camino de los impíos y de los malos, Él lo trastorna. Ellos se organizan para guerrear, para pelear. Pero a veces, como en Babel, Dios los confunde. Otras veces Dios los derrota en sus maquinaciones. A otros Dios los deja en vergüenza y no prosperan sus estrategias para derrotarte y para hacerte la vida imposible. Porque si Dios está con nosotros, ni el diablo, ni los demonios, ni ningún ejército, ninguna pandilla podrá triunfar contra nosotros. Puede que en algunas batallas flaqueemos, caiguemos y esperemos y experimentemos alguna derrota. Pero una batalla no hace una guerra. Hay muchas batallas, pero al fin la guerra la vamos a ganar usted y yo. Las batallas son esos pequeños conflictos que son parte de la guerra del cristiano. Una batalla, es posible que perdamos energía, perdamos gente, perdamos amistades, perdamos esto, pero eso no quiere decir que hemos perdido la guerra. Dios está para ayudarnos, para librarnos. Los que pelean contra los hijos de Dios siempre experimentan vergüenza, derrota, rechazo y vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios triunfa por nosotros. ¿Se acuerdan cuando los enemigos de aquellos jóvenes hebreos, porque ellos no se inclinaron al sonido de la trompeta, de la zampoña y de los instrumentos para adorar a un ídolo? Fueron a quejarse contra Nabucodonosor. Y aquellos sátrapas y gobernadores y consejeros se unieron para que los 3 jóvenes hebreos fueran penalizados, fueran muertos en el horno de fuego. Calentaron 7 veces más el horno de fuego para quemarlos, achicharrarlos, y se unieron y tramaron e hicieron lo imposible para lograr el visto bueno del rey. Todo parecía en contra. La batalla era fuerte y el diablo se estaba riendo. Les voy a tapar la cabeza, los voy a derrotar. Van a experimentar el dolor de las llamas. Pero qué sorpresa, se llevó el diablo, porque Dios trastornó eso. Igualmente nosotros, a veces por Cristo, por amar a Dios, por servir a Dios, por permanecer fiel, por no cambiar nuestras convicciones, por mantenernos en la iglesia fiel, por amar a nuestra familia, por mantener esos valores morales de unidad familiar y no tirar la toalla en cualquier problema matrimonial, por interceder por nuestros hijos, no importa qué perdidos estén. A veces el enemigo nos va a probar y quiere burlarse de nosotros, pero yo quiero decir una cosa: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados míos, aquellos muchachos no fueron librados del horno, de la prueba del horno, pero sí fueron librados de quemarse en el horno. Voy a volver a repetir: aquellos muchachos no fueron librados de la prueba, porque sí fueron probados. Hubo miedo, terror, angustia, pero fueron probados, se mantuvieron fieles a Dios. Dios no los libró de la prueba del fuego, de caer en el horno, pero sí Dios los guardó dentro del horno. Y es muy diferente. Dios no detuvo ese juicio, lo llevaron. Pero dentro del horno, dice la Biblia que ningún cabello de su cabeza se quemó, ni las ropas, ni sus vestidos, hermanos míos, se quemaron. ¿Por qué? Porque aunque Dios no los libró de la prueba, que llegasen al horno, pero sí dentro del horno los guardó. Y ellos, yo creo que ahí Dios le puso un aire acondicionado maravilloso.
ni un cabello, ni su ropa. Dios, amados míos, es fiel, ¿verdad? Dios es fiel y quiere que nosotros aprendamos a Él. Aún los enemigos se dieron cuenta, aquellos que se habían juntado, supieron que Dios había librado a sus hijos. Asimismo nosotros los creyentes, tal vez no seremos librados de pasar por un proceso difícil del proceso, pero tenemos la garantía que si pasamos ese proceso, Dios nos va a librar, nos va a sacar más precioso que el oro. Así que tengamos en mente que las pruebas son momentos para confiar en Dios y mantenernos fiel, porque gracias a Dios nos lleva siempre en triunfo. Dios no libró a Pablo de las prisiones, pero lo guardó en las prisiones. Dios no los libró de los naufragios a Pablo, experimentó naufragio, pero sí lo libró de ser ahogado. Dios no lo libró de falsos amigos, pero sí lo hizo triunfante. Y Dios no lo libró de la cárcel en Roma, ni de ser decapitado, pero Pablo fue una ofrenda al Señor de olor grato, que por medio del testimonio y la fidelidad de Él, muchos hemos creído. Triunfantes en Cristo. Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Gracias.